No lo sé porque en realidad es bastante complicado. Pero bueno, vamos a hablar sobre Cuba. Y antes, voy a quitar esto ahora. Es curioso que en los últimos streamings hemos hablado 2 veces de Cuba y con anécdotas de mis viajes a Cuba y tal. Pero sin imaginar, obviamente, que nos íbamos a enfrentar a lo que estamos enfrentándonos ahora. Es decir, las protestas de una serie de ciudadanos cubanos que están pidiendo solución a problemas muy concretos, a solución al problema del descontrol de la pandemia, que me recuerda, que no me obliga a recordar cuando el gobierno cubano salió con la estupidez del Prevengovir, una vacuna homeopática que iba a evitar que a los cubanos les diera COVID-19 y que incluso trataron de comercializar en los lugares donde tienen aliados y afines que les aplauden cualquier cosa que hagan. Por supuesto, el Prevengovir, que es una vacuna homeopática, o sea, no es nada, no sirvió absolutamente para nada y Cuba está en un grave problema. Pero al mismo tiempo, de los países que sufren por el turismo, si España ha sufrido por la falta de turismo, porque una de las grandes fuentes de ingresos de España es por supuesto el turismo, el caso de Cuba pues es aterrador, porque Cuba no tiene fuentes de ingresos. Y he invitado, en los últimos días he acudido mucho a las cifras de la Organización Mundial de Comercio para explicar que Cuba no tiene nada que vender, vende tabaco, es su principal exportación, vende crustáceos, o sea, vende pesca de crustáceos, vende cítricos y vende caña de azúcar y ya. Es decir, el problema en el que he insistido yo muchas veces, en 62 años Cuba no ha podido levantar una economía funcional. Le echan la culpa al embargo, no la tiene. Incluso cuando uno ve las cifras de comercio, Cuba comercia con Estados Unidos, pero sobre todo comercia con otros 100 países que la podrían abastecer de todo lo que necesita. No necesita comerciar con Estados Unidos, lo cual no quiere decir que el embargo sea aceptable. Es una medida que no debería mantenerse y que debería quitarse, y estoy de acuerdo que debe quitarse, pero no es la culpable de la situación de Cuba. Culpable de la situación de Cuba es la necedad de los Castro y ahora de Díaz-Canel de tener una economía de 1930, cuando tenían que haber creado una nueva economía a partir de 1959, como lo hicieron otros países también de la órbita comunista. No tienen que vender, entonces no importa que pueda comerciar con todo el mundo. Sus 2 principales socios comerciales son España y China. España le podría vender todo, simplemente que no tienen para pagarlo. El desequilibrio de la balanza comercial de Cuba es de más de 4.000 millones de dólares, es decir, exporta 1.100 y tantos millones e importa 5.000 y pico millones. ¿Cómo se soluciona ese desequilibrio, ese desbalance comercial? Pues se resuelve con las remesas de los cubanos en el extranjero, por supuesto, se resuelve con el alquiler de médicos y se resuelve con el turismo. La principal exportación de servicios, si no la única exportación de servicios de Cuba, es precisamente el turismo. Entonces la falta de turismo durante un año demolió la ya de por sí frágil economía cubana, y quienes están sufriendo son, por supuesto, los jerarcas del Partido Comunista Cubano. No, quienes están sufriendo son los cubanos de a pie, como siempre. Y entonces, pues han salido a la calle, están protestando, y el gobierno cubano está haciendo lo que inevitablemente iba a hacer y lo que no se puede esperar que haga otra cosa, porque son unos cafres, siempre han sido unos cafres. Ya en 1992 yo veía en la acción a las brigadas de respuesta rápida dándole una paliza a un chaval en la calle, en La Habana, a las 9, 10 de la noche. Algo habrá dicho, lo denunciaron los comités de defensa de la revolución y llegaron estos que son militares disfrazados de civiles, que se han visto mucho en acción en estos días, y lo dejaron lícito, le dieron para el pelo. Y uno veía la agresión y decían, ¿qué es esto? Entonces los amigos se esperaban a llegabas a casa de los amigos y te son las brigadas de respuesta rápida y son aterradores y por eso hay que callar un poco. Bueno, yo publiqué lo siguiente, porque esta es mi preocupación esencial. Decía yo, hay quien solo quiere que caiga el régimen cubano sin importarle el sufrimiento de los cubanos. Hay quien solo quiere defender al régimen cubano sin importarle el sufrimiento de los cubanos. Hay quien solo quiere que los cubanos sufran menos. Me insultaron por este tuit. Claro, es que si no cae el régimen no van a estar bien los cubanos. No lo sé.
Si mañana Díaz-Canel convoca elecciones y hace un fenómeno de transición en este mismo régimen y el Partido Comunista Cubano accede a unas elecciones presidenciales con otros partidos en un ambiente donde se establezca legalmente el régimen actual, establezca la libre expresión y la libertad política y la libertad sindical y la libertad de prensa, ¿vale? Yo no diría yo no, lo importante es que caiga el régimen aunque no haya libertades. Es un caso extremo que no va a ocurrir, pero vamos, lo pongo como ejemplo de que podría darse el caso. Hay quienes defienden al régimen cubano de una manera irreal. El gente de Black Lives Matter en Estados Unidos, cuidado, Black Lives Matter, una organización que se hace llamar Black Lives Matter, que no es representativa de la totalidad del movimiento Black Lives Matter. Son 3 chicas que se apropiaron del nombre para una pequeña organización. Cuidado, no hablan en nombre de todos, esto es muy importante. Ahí hay que ser cuidadosos, ¿eh? Por supuesto, gente de Podemos en España, por supuesto, gente del gobierno mexicano, gente que además ha sido beneficiada por el gobierno cubano, lo sabemos, los que viajaban mucho a Cuba en turismo político, y están defendiendo a la revolución cubana como si no fuera la culpable de los problemas que se están pasando. Y el problema no es la ideología comunista solamente, aunque sea por fallida que sea. El problema es que se ha manejado mal la economía, se ha manejado mal la sociedad, ha habido un régimen autoritario que no ha permitido respirar a los cubanos. Entonces yo tengo mucho miedo por todos los que quieren sacar raja del conflicto en Cuba para tener la razón en su pequeña guerra cultural. Los republicanos estadounidenses están encantados de la vida diciendo que están a favor de la libertad en Cuba. Sí, les creemos. Ellos siempre han estado a favor de la libertad. Mira, no, por favor, están aprovechando esto para soñar con reinstalar la situación que había en Cuba antes de la revolución, que no era del todo agradable. Tan no era agradable, porque esto no lo sabe la mayoría de la gente, que el embargo en Cuba empieza en 1958. Es decir, un año antes de que gane la revolución, por la brutalidad de Batista y las condiciones aterradoras que vivía Cuba, Estados Unidos establece el primer embargo en 1958. La revolución triunfa el 1 de enero del 59. Entonces, la derecha está, con esto vamos a demostrar que la izquierda se equivoca. No que el marxismo-leninismo es una aproximación fallida a la economía, a la sociedad, que la dictadura del proletariado no es aceptable, etc. No, que toda la izquierda, incluida la socialdemocracia, incluido el liberalismo social de la derecha más light, está equivocado. Es la gran oportunidad de la derecha para demostrar que tiene la razón en la guerra cultural en contra de toda la izquierda, incluso de lo más light. Son gente capaz de decir que Joe Biden es comunista. Y saben perfectamente que no lo es, saben perfectamente lo que es el comunismo, pero saben perfectamente que el discurso cala en sus bases. Del otro lado tenemos a una izquierda que en sus deseos de defenderse y de demostrar que toda la culpa de todo la tiene la derecha, está dispuesta a defender a un régimen que no es defensible. Lo he dicho en una y otra ocasión, no es defendible el régimen cubano, es una dictadura autoritaria, feroz, policíaca, aterradora. Para hablar con gente que te hablaba en serio en Cuba de cómo estaban las cosas, había que hacer unas operaciones de lo más extrañas del mundo y nunca supe yo si en realidad no las estaba haciendo también el Ministerio del Interior y nosotros estábamos creyendo que hablábamos con disidentes cubanos, como nos movíamos por La Habana Vieja, etcétera, etcétera, en las ocasiones que yo estuve en Cuba y que tratábamos de tener relación con cubanos que no fueran afines al régimen. Pero es que esa guerra cultural a mí me da igual. Obviamente podemos debatir sobre izquierda y derecha y yo defenderé a la izquierda siempre, defenderé posiciones de izquierda, posiciones de solidaridad, posiciones de igualdad, posiciones de libertad, posiciones de igualdad de oportunidades, posiciones de equidad, posiciones de justicia y posiciones de una visión social colectiva de la sociedad antes que un individualismo criminal y egoísta y codicioso y malévolo. Pero ese no es el debate. El debate es que en Cuba hay un régimen de opresión autoritario que tiene que ser sustituido eventualmente, de preferencia por un régimen democrático en el que los cubanos decidan lo que van a hacer, que es lo que veo más difícil desafortunadamente. Por un lado,
La caída del régimen cubano podría ser simple y sencillamente el regreso de las mafias a Cuba, la reconstrucción o la invención de una nueva mafia, como ocurrió en los países comunistas, con la reedición de dictaduras feroces, la de Lukashenko, la de Bermudejadov, la de Orbán, la de los Kaczynski en Polonia, etcétera, etcétera. Es decir, saltar de la sartén al fuego, porque los cubanos aún tienen algo de la revolución, o lo que veo más viable es la manutención, todavía durante algunos años al menos, del régimen cubano, porque son unos bárbaros, en primera, porque son unos cavernarios. Segundo, porque es muy difícil organizarse en Cuba para tener una resistencia a largo plazo. Y es el problema, y es el esquema, entre otras cosas, de los comités de la defensa de la revolución. Mientras la policía, el ejército y los comités de la defensa de la revolución no se pasen del lado de la gente, tienen el control. Tú sales a la calle y te conocen. No hay ese fenómeno de anonimato que puedes ver en las protestas callejeras de otros lugares del mundo. Cuba está muy fragmentada barrialmente, cuadra a cuadra, manzana a manzana, y siempre hay alguien del UCDR vigilando y sabe quién es quién y dónde está cada cual. Mira, yo tenía un amigo que cuando venía, un escritor, que cuando venía a la Semana Negra, cuando iba a la Feria del Libro de Frankfurt, cualquier cosa así, le hablaba al Ministerio del Interior a su mujer. Él te dice que va ya a la feria, pero no es cierto, es que tiene una amante en Puerto Rico y se va a Puerto Rico con ella. Y esta mujer sufría enormemente. Y era una forma de mantener la presión sobre esa familia para que cuando éste saliera volviera. Yo recuerdo alguna vez desde aquí tener que tomar el teléfono y decirle, está conmigo, estamos en Gijón, Hilda, tranquila, sabiendo que nos estaba oyendo además el Ministerio del Interior. Entonces, lo único que quiero es, los cubanos son gente enormemente buena, gente enormemente adorable, aunque crean que inventaron absolutamente todo. Si tienen a veces ser cubano tiene muchos elementos divertidos, pero yo adoro a los cubanos y a la cubanía en general. Y solo espero que no caigan en garras de quienes quieren usarlos para demostrar que tienen razón, sino que tengan la oportunidad de crear algo que rescaten, que puedan rescatar la educación, que puedan rescatar la salud, pero la salud ahora con recursos, porque tener unos principios de salud excelentes sin dinero para medicinas pues no es salud. Por eso ha estado muriendo la gente como moscas en los hospitales cubanos, que hace ya muchos años los mejores hospitales cubanos, recuerdo los hermanos Amejeiras, por ejemplo, estaban reservados para que los extranjeros que estaban dispuestos a pagar sus operaciones fueran allí. Y la sanidad a la que tenía acceso el pueblo cubano era de calidad bastante inferior, no porque los médicos fueran malos, sino simplemente porque no tenían recursos. Es como el caso de los niños sin quimioterapia para el cáncer en México. Entonces, dicho eso, me van a insultar horriblemente la derecha y la izquierda. Y aquí hay una de esta tontería que viene seguido y la voy a comentar. Comparaste Cuba con Vietnam. ¿Te imaginas un Vietnam de 60 años embargado por China? ¿Cómo sería? Terrible. Pero es que Vietnam estuvo 25 años embargado por Estados Unidos y levantó una economía tal que a los 19 años del embargo Clinton lo levantó, y no lo levantó porque le cayeran bien los vietnamitas que le habían ganado la guerra a Estados Unidos. La presión a Clinton para levantar el embargo a Vietnam, que fue absoluto y total, no un embargo parcial como la que tienes Cuba con Estados Unidos actualmente, porque hay muchísimo comercio de Estados Unidos a Cuba. Se requiere permisos y es difícil y tal, pero hay muchísimo. Ve los cuadros de la Organización de Comercio y verás que es un socio comercial de Estados Unidos importante de Cuba hoy en día. El embargo a Vietnam fue absoluto y total. Y en 19 años los inversionistas extranjeros, los inversionistas estadounidenses presionaron a Clinton para levantar el embargo porque querían invertir en Vietnam, porque era una economía floreciente, porque su gente comía. Fidel Castro dependió absolutamente de la Unión Soviética para todo mientras hacía sus locuras, de las que ya he hablado algunas,
Y mientras los rusos pagaran, los rusos pagaban, te compraban el tabaco y los cítricos y el azúcar al triple del precio del comercio mundial, con tal de ser la base a 90 millas de la península de la Florida. El día que cae la Unión Soviética, Cuba se va al garete, porque no tiene una economía, porque los hermanos Castro nunca quisieron levantar una economía moderna, y mantuvieron una economía con una ganadería que casi destruyó Castro, ya conté por qué. Caña de azúcar, con locuras como la zafra aquella que nunca se consiguió. Cítricos, pesca, y hasta que llegó Fraga y los salvó metiendo a la hotelería española en Cuba, pero eso ya no era comunismo, eso ya era empresa privada. ¿De qué me hablas? Culpar del embargo a lo que le ha pasado a Cuba. Hombre, los primeros años debe haber sido terrible, pero en aquellos años los rusos traían todo lo que quisieran los cubanos, y te lo cuentan ellos. Nunca hubo escasez en Cuba por el embargo, era un elemento de discurso de Fidel, y lo mejor que hizo, el mayor favor que Estados Unidos le hizo a Fidel fue mantener el embargo. Pero escasez en Cuba en los años 60, 70, ni de lejos. Los barcos rusos lo traían todo y más, en grandes cantidades, y con el pretexto de la División Internacional del Trabajo de los países del bloque comunista, llegaba de todo a Cuba. Pregúntales a los cubanos. Entonces, esa historia de que el embargo empobreció a Cuba, no, lo que empobreció a Cuba fue otra cosa, y se ve con claridad. Y con eso vamos a terminar, pues, de hablar de Cuba. Qué linda es Cuba. Quien la defiende la quiere más, y quien defiende a los cubanos y a Cuba, no solo su guerrita cultural, la quiere de verdad.